¿Cuáles son los fundamentos de un curso de milagros? El fundamento principal es que el ser es todo, lo abarca todo y no hay nada más que el ser. Como un curso de milagros está escrito en un lenguaje cristiano, a pesar de ser absolutamente universal, el curso dice Dios es y no hay nada más que decir. Dios es perfecto, Dios es armonía, es amor, es unicidad. Hasta ahí todo clarísimo. Donde comienza a complicarse para nosotros, para nuestra mente humana, es el hecho de que Dios, a pesar de abarcarlo todo, tiene la característica de que se extiende dentro de sí mismo. Dios no tiene una allá afuera para extenderse o para crear cosas externas a Él. Por lo tanto, Dios se extiende dentro de sí mismo. Y esta extensión de Dios, el curso la llama el Hijo de Dios. Podríamos decir que es la creación de Dios. Sin embargo, no hay que confundir con que la creación de Dios son los árboles, el mar, las montañas o los seres humanos, etc. La creación de Dios es la extensión de su propio ser. Dios se extiende dentro de sí mismo. Y al decir dentro también estamos usando una palabra que no corresponde exactamente a la unicidad, porque en la unicidad no hay adentro y afuera, etc. Pero tenemos que hacer un esfuerzo para tratar de entender estos conceptos tan grandes y cósmicos, ¿no? Para una mente, un cerebro tan limitado como es el cerebro humano. Entonces Dios se extiende. Ahí se complica porque el Hijo de Dios es la extensión del Padre y es idéntico al Padre, porque Dios, siendo perfecto, no puede crear nada más que lo perfecto. Por lo tanto, la única creación de Dios es su Hijo perfecto, igual a Él. Ahora, ¿dónde se vuelve a complicar la explicación o el entendimiento? Es cuando nos preguntamos, ¿y si todo es tan perfecto, si hay una unicidad perfecta, por qué nosotros, seres humanos, o al menos estamos viviendo esta experiencia, estamos experienciando o experimentando lo que significa o lo que creemos que significa ser un ser humano? Y dentro de esta experiencia, sin duda que nosotros sentimos que estamos lejos de vivir una experiencia perfecta. Estamos lejos de vivir una vida sin problemas, sin conflictos, sin ningún tipo de dilema. Entonces ahí comienza la gran duda. ¿Por qué? Si la realidad que nos dice un curso de milagros es la única realidad que existe, es Dios, su Hijo o su creación, en perfecta armonía el uno con el otro, siendo Padre e Hijo uno mismo, un solo ser, sin ningún tipo de conflicto, ¿por qué entonces estamos viviendo esta experiencia que parece ser tan diferente? Entonces ahí hay que entrar a la parte más compleja, que es cómo se inició esta experiencia que estamos teniendo de estar en un mundo lleno de conflictos, problemas, enfermedades, guerras, temores, ansiedades, en fin. ¿Dónde nace esto? ¿Cómo nace en este contexto de perfección que el curso de milagros nos dice que es la verdadera realidad, la realidad esencial? Para eso hay que entender que dentro de esta perfección, esta unidad, ¿no?, entre Padre e Hijo, hay una pequeña e ínfima diferencia, ¿no? Hay una pequeña diferenciación entre Padre e Hijo. Y esta diferencia es el simple hecho de que uno es el Padre y el otro es el Hijo. Son idénticos en todo, pero Dios Padre creó al Hijo y no viceversa. O sea, el Hijo no creó al Padre. Esa es la única diferencia que se puede establecer en la verdadera realidad de Dios o en la verdadera creación de Dios. Está el Dios creador y el Hijo creado. Son iguales,
la misma capacidad, el mismo poder, la misma gloria, la misma dicha, el mismo entendimiento, etcétera, etcétera. Son dos seres idénticos, pero uno creó al otro y no al revés. Y esa pequeña diferencia, de alguna manera que es muy difícil de entender, de alguna manera el curso dice que dentro de la mente del Hijo de Dios se infiltró esta pequeña duda, este cuestionamiento: ¿por qué tengo que ser levemente distinto a mi Padre? ¿Por qué si somos tan iguales hay esta diferencia en que Él me creó a mí y no yo a Él? Y esta diferencia, que puede parecer quizás absurda, digamos, cuestionárselo, pero hay que pensar que el Hijo de Dios lo tenía absolutamente todo, porque Dios, cuando lo creó, le dio absolutamente todo. Entonces, el hecho de que hubiera una cosa que Él no puede tener, una especie de fruto prohibido, ¿no? Algo que Dios aparentemente no le dio al Hijo. Es obvio que el Padre no le puede dar al Hijo esa característica, el haberlo creado. Una vez que Dios creó al Hijo, eso es irreversible. ¿Cómo puede invertirse eso y que el Hijo crea al Padre si ya está hecho? Entonces esta duda hizo que el Hijo de Dios pensara: ¿no habrá alguna forma de que yo pueda también tener eso que no tengo? Y esa, el curso dice, fue una pequeña idea loca de la cual el Hijo de Dios olvidó reírse. ¿Y qué idea fue esta? Fue la idea de que, separándose del Padre, el Hijo podía tener la experiencia de ser Él la primera causa de todo, y no la segunda, como es el Hijo. Porque el Hijo es un creador que puede crear absolutamente todo lo que quiera el Hijo de Dios. O sea, el Hijo de Dios es un Dios creador sin límites de poder, pero lo único que no puede hacer es ser padre de su Padre, porque no lo es. Entonces, esta pequeña idea loca de si yo me separara de mi Padre, podría ser la primera causa de todo, al olvidar reírse de esta idea loca, absurda, porque separarse del Padre, siendo que el Hijo está dentro del Padre, ¿no? Siendo que el Padre es la fuente de todo lo bueno, todo lo real, todo lo existente, toda la dicha, todo el amor, toda la paz, la armonía, en fin, todo, es la fuente de todo. Entonces, separarse de la fuente de todo es una idea tremendamente absurda. Sin embargo, por alguna razón que no vamos a entender ahora, esta idea se quedó por un instante en la mente del Hijo de Dios y hizo que el Hijo de Dios, con su poder, imaginemos, o sea, recordemos que el Hijo de Dios tiene el mismo poder que el Padre. O sea, hay que pensar que todo el poder de Dios estuvo tras el intento de crear o generar la experiencia de separarse del Padre. Aunque esto sea imposible, porque si el Hijo está dentro del Padre, no hay ninguna posibilidad de que se separen, ¿no? Y no hay ninguna allá afuera donde alejarse del Padre. No existe ninguna posibilidad, ni siquiera remota, de que el Hijo pueda separarse del Padre. Sin embargo, poniendo todo el poder de la mente del Hijo de Dios al servicio de esta idea loca de la separación, lo que hizo el Hijo de Dios fue generar en su mente una realidad virtual tremendamente poderosa, con todo el poder de la mente de Dios, puesta al servicio de la separación, de la dualidad. Y ese es el instante donde nace la dualidad. De allí la dualidad que nosotros creemos estar experimentando. A partir de esta alucinación de la mente del Hijo de Dios, nace el universo, nace la dualidad, nace toda experiencia, porque sabemos que toda experiencia es por contraste. Se necesita la dualidad para experimentar. Y de allí vienen todos estos mitos de que Dios en este mundo está conociéndose a sí mismo, está explorándose, está buscándose. Todo eso que los sabios antiguos decían, en realidad se referían al Hijo de Dios. Aunque hablan de Dios, pero según los fundamentos de un curso de milagros, toda esta experiencia de búsqueda y exploración de Dios es la experiencia del Hijo de Dios, que quiso vivir la experiencia de separarse de su Padre
y ver qué resultaba de esto. Fue la primera tentación, primera y única tentación que tuvo el Hijo de Dios, y se entregó a esta experiencia de la dualidad. Ahí nace el ego, que es la idea distorsionada de la realidad que dice que estamos separados de Dios, porque todos nosotros somos el Hijo de Dios. Por lo tanto, cada uno de nosotros es una parte de esta experiencia de separación, en la que estamos explorando todas las posibilidades que podrían existir, o todas las posibilidades teóricas de cómo sería separarse del Padre. Y esa es la experiencia que estamos viviendo ahora mismo. Y dentro de esta experiencia se producen todos los conflictos, porque sin dualidad no hay conflicto. O sea, en la verdadera realidad, donde todo es uno, no hay conflictos. No hay ningún tipo de enfrentamiento, ni conflicto, ni duda, ni cuestionamiento. Todo es absolutamente armónico y perfecto. Sin embargo, en esta experiencia de la dualidad que estamos viviendo, desde el instante en que decidimos experimentar cómo sería separarse de la fuente, estamos entonces entregados a este universo dual, ¿no? De principios, finales, contrastes, del bien, el mal, la luz, la oscuridad, la felicidad, la angustia, el amor, el temor, etcétera, etcétera. ¿Vale la pena esta experiencia humana, esta experiencia de vida, de separación? Cada uno tendrá que responder. Lo que hace un curso de milagros es tratar de clarificarnos, tratar de hacernos entender en qué estamos y por qué estamos en lo que estamos. O sea, jamás fue la idea de Dios que suframos, jamás fue la idea de Dios que tengamos miedo a la muerte, miedo al castigo, o que sintamos culpa, o que sintamos angustia, ansiedad, soledad, desesperanza, etcétera, etcétera. Todas estas malas experiencias derivan de la decisión de separarnos de Dios. Y cada uno de nosotros, como parte de la mente del Hijo de Dios, es libre de seguir jugando este juego de la separación. Sin embargo, el curso de milagros nos señala el camino de vuelta. Porque cuando el Hijo de Dios decidió separarse de su Padre no se enojó, no se ofendió, no se angustió, no tuvo ningún tipo de pensamiento de alteración, como se podría pensar, o como algunas religiones quizás lo tratan de plantear así, como que Dios se sintió atacado, se sintió humillado, etc. Nada más lejos de la verdad. O sea, Dios no conoce ningún sentimiento de inseguridad de ningún tipo. No puede sentirse ni humillado, ni atacado, ni ofendido, ni nada de ese tipo de experiencias propias de la inseguridad, ¿no? Por lo tanto, lo que hace un curso de milagros es tratar de explicarnos por qué estamos aquí y por qué, dentro de esta idea de crear un mundo o un universo feliz, pero sin Dios, por qué no es una experiencia del todo positiva. No es porque Dios nos esté castigando por esta especie de rebelión del Hijo de Dios, sino que simplemente Dios, cuando el Hijo pensó en la separación, simplemente Dios dio la respuesta a este pensamiento absurdo, ¿no? Un curso de milagros no dice específicamente cuál es esa respuesta, pero mi comprensión de un curso de milagros es que Dios debe haber dicho algo así como: hijo mío, cuando te creé te di todo, absolutamente todo, todo lo mío es tuyo, yo no me he guardado nada para mí mismo. Si no te puedo dar la paternidad sobre mí es porque no se puede, es imposible. Yo te creé a ti y eso ni siquiera yo tengo el poder de cambiarlo. Por lo tanto, hijo mío, haz lo que tú quieras, eres libre. Si quieres vivir esta experiencia de alejarte de mí, es cosa tuya, no, yo no tengo problemas. Pero recuerda que nuestra felicidad está en el amarnos uno al otro, en tenernos uno al otro, y yo solamente deseo tu felicidad y nada más.
Algo así debe haber sido la respuesta del padre al hijo, y el hijo inmediatamente tiene que haber reaccionado. Según un curso de milagros, eh, fue esta experiencia de imaginarse lo que es la separación, duró solamente un instante, porque como en la mente del Hijo de Dios, una mente tan capaz como la del Padre, puede durar mucho una idea tan absurda. Por lo tanto, inmediatamente Dios dio la respuesta, que un curso de milagros llama a esta respuesta Espíritu Santo, le llama a la respuesta de Dios a la separación. El hijo inmediatamente comprendió lo absurdo que era esta idea de separarse de su fuente, de separarse de su amor, de su felicidad, de todo lo bueno que existe y de todo lo que es real, porque solo Dios es real. Separarse de todo eso para vivir esta experiencia de supuesta separación, con todo el dolor y la ansiedad y todas las experiencias desagradables que significan, obviamente que no era una idea que podía durar mucho. Ahora, ¿por qué? Y aquí viene la otra pregunta compleja. Si esto duró simplemente un instante ínfimo, en el cual el Hijo de Dios comprendió que su idea de separarse del Padre era absurda y simplemente la dejó de lado y siguió gozando de la dicha infinita de ser el Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros creemos estar todavía en esta experiencia de la dualidad? Para entender esto, para tratar de comenzar a entenderlo, hay que pensar un poco en la física, en las matemáticas y en la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Que dice que básicamente, dependiendo de la velocidad o la densidad del lugar donde uno está, uno vive el tiempo en forma diferente. Por ejemplo, pensemos que un agujero negro está absorbiendo un fotón de luz. Y el borde entre el agujero negro y el resto del universo se le llama el horizonte de eventos, ¿no? Es una pequeña capa delgada de 15, 20 kilómetros de espesor, que virtualmente separa el hoyo negro del resto del espacio. Y el fotón, al ser absorbido por este hoyo negro, si es que nosotros estamos dentro del hoyo negro, vamos a ver que esta absorción del fotón es instantánea, dura menos de una milésima de segundo. Sin embargo, si estamos afuera del hoyo negro, por la diferencia de densidad que hay dentro y fuera del hoyo negro, el observador que estuviese afuera vería que este fotón se demora prácticamente una eternidad en ser absorbido. Y esto es una cosa matemática, ¿no? No es una conclusión espiritual ni mística, es una conclusión absolutamente matemática. Esto es teórico porque nadie lo ha podido comprobar en laboratorio, pero matemáticamente puede ser que un evento que demora milésimas, menos de una milésima de segundo, desde el punto de vista del que está dentro de este hoyo negro, para el que está afuera tome casi una eternidad. O sea, estoy hablando de la relatividad del tiempo y el espacio. Entonces no es extraño pensar, o la idea de que esta experiencia que para el Hijo de Dios fue menos de un instante, pensó en la idea de separarse del Padre, inmediatamente vino la respuesta de Dios y desechó la idea por absurda. Sin embargo, ¿por qué nosotros podemos estar dentro de este pequeño instante y creer que han transcurrido 14.000 millones de años, o millones de años, o cientos de miles de millones de años, según la visión que cada uno tenga del universo? Porque el tiempo es relativo. De hecho, el tiempo no es parte de la eternidad, no es parte del ámbito de Dios. El tiempo y el espacio son parte de esta nueva experiencia que estamos teniendo de la dualidad. Es parte de la dualidad. O sea, en el momento en que el Hijo de Dios pensó separarse del Padre, nació el ego, nació el tiempo, el espacio, nacieron todos los elementos propios de un universo dualista y relativo. Entonces, ¿qué otro fundamento, aparte de todo esto que hemos hablado, es importante conocer? Bueno, el hecho de que la razón por la cual esta experiencia es negativa, o mejor dicho,
combina experiencias positivas y experiencias negativas, por eso hay tanto pesar y dolor en esta vida, pero la razón no es porque Dios nos haya castigado. La razón de esto es el hecho de que dentro de esta experiencia de separación, cuando el Hijo de Dios se separó del Padre y comenzó a vivir esta experiencia, que puede haber durado una décima de segundo, una milésima, pero desde nuestra perspectiva ha durado miles de millones de años, ¿cierto? Entonces, cuando comenzó a vivir esta experiencia, nació la culpa, fue el primer sentimiento de culpa, se produjo a raíz de que el Hijo de Dios sintió que había eliminado a su Padre. O sea, el primer sentimiento de culpa es la eliminación del Padre. O sea, la experiencia de haber prácticamente matado al Padre, ¿no? Freud detectó que ese elemento era fundamental en la psiquis humana. Y esa experiencia fue tan dolorosa para la mente del Hijo de Dios, que nunca había tenido una experiencia que no fuera solamente dicha, paz y felicidad. Con todo el poder de su mente, creó inmediatamente un mecanismo para lidiar con la culpa, que fue la represión de la culpa, ¿no? La mente del Hijo de Dios reprimió esta culpa, la ocultó de su, tal como primero había sacado a su Padre de la conciencia, ahora sacó la culpa, creó un mecanismo de defensa contra el horror de la culpa, y que fue el subconsciente, ¿no? Para poder esconder la culpa ahí. Sin embargo, sabemos que por mucho que la culpa sea subconsciente, tal como también descubrió Freud, la culpa brota, en algún momento va a brotar, quizás con otra forma, ¿no? Con otra distorsionado, con otra asignándole otras razones, pero la culpa siempre de alguna parte brota y causa molestias. Entonces, esta mente distorsionada del Hijo de Dios, o el ego, podríamos decir perfectamente que es el ego, este ego dijo, bueno, ¿qué hago ahora? Reprimí la culpa, la olvidé, pero se me está escapando por todos lados. Cada vez que me siento alguna incomodidad, alguna cosa desagradable, esta culpa sale por ese agujero y me causa una tremenda angustia, un sentimiento de culpa, de horror. Entonces inventó otro mecanismo que se llama la proyección. Y este mecanismo, que también Freud, Jung y muchos otros han explorado extensamente, consiste en tomar esta culpa que aflora por algún lado, que primero estaba reprimida, pero que aprovecha cualquier momento de debilidad de la psiquis para aflorar como un volcán. Entonces lo que hizo fue, cada vez que aflorara esto, con un mecanismo de proyección, la idea es elegir a alguien de tu entorno para proyectar esa culpa reprimida en esa otra persona. Y así entonces la culpa no se siente como propia, sino que se siente como ajena. Entonces cada vez que aflora, en vez de sentirme tremendamente indigno, tremendamente mal conmigo mismo, ¿no? Lo que hago es proyecto la culpa sobre alguna persona que tengo cerca o que me rodea, o algún personaje público o alguien que yo pueda visualizar claramente, y la culpa la proyecto sobre ese otro individuo. Y ahí puedo condenar la culpa, ahí puedo maldecir a la persona sobre la cual proyecto mi propia culpa. Y entonces me queda la sensación de que los malos son los otros, de que los que no son dignos son los demás y no yo. Y a través de ese mecanismo entonces vuelvo a deshacerme la culpa. Primero me deshice de ella reprimiéndola, pero me di cuenta que el mecanismo no era perfecto, que la culpa igual afloraba. Luego inventé el mecanismo de la proyección, y con eso me deshago de la culpa ya y la tiro fuera. Y a través de la condenación, porque todo el malestar que me produce mi propia culpa, al proyectarlo en otro, después puedo tirar toda la agresividad, toda la rabia que me produce, todo el dolor, lo puedo arrojar sobre esa otra persona, en condenación, en crítica, etc.
Y este mecanismo cumple otra función para el ego, que es el mantenerme a mí separado de los demás, ¿no? Porque todo este proceso me lleva a condenar al otro, ¿no? Con mi propia culpa. Primero la reprimo, después la proyecto, después la condeno, y con esto mantengo la separación. Con esto evito que yo termine acercándome tanto a la gente, a los que me rodean, que termine recordando a Dios, termine recordando lo que es el amor, termine recordando lo que es la unidad con otro ser humano o con otro ser, sea humano, sea Dios, sea ser angelical, lo que sea, ¿no? Entonces, todos estos mecanismos son funcionales al ego, porque ocultan la culpa, después la proyectan, después la condenan, mantienen la separación entre yo y el otro y hacen que este mundo de la separación se mantenga, digamos, relativamente protegido, o sea, bastante protegido. De hecho, si es que no entendemos estos conceptos de un curso de milagros y deshacemos todo este proceso del que estoy hablando, según un curso de milagros jamás vamos a salir de esta trampa en la que nos metimos por esta obstinación de la separación. Ahora, ¿cuál es el camino que ofrece un curso de milagros? Bueno, es un camino largo, es un curso bastante largo, ¿no? Son 365 ejercicios, son 750 páginas de teoría y son 100 páginas más de preguntas y respuestas. O sea, es un curso bastante largo que toma más o menos un año y nos va mostrando todo este proceso que yo he sintetizado en forma tremendamente breve, pero también nos va ayudando a deshacer todo este constructo del ego para poder ir liberándonos de todo este ingenioso engaño, esta ingeniosa maquinación para mantener la separación vigente, y a través de un proceso de perdón, porque en el fondo lo que tenemos que hacer para deshacer este proceso es, cuando vemos en otra persona, vemos cosas que detestamos, ¿no? Que condenamos profundamente, que nos producen un malestar enorme, tenemos que comprender que esa visión que estamos teniendo de nuestro hermano es en realidad el producto de la proyección de nuestra propia culpa. Por lo tanto, tenemos que comenzar un proceso de perdón, perdonar a nuestro hermano, primero porque es inocente, él no tiene nada que ver con nuestros propios fantasmas y nuestros propios demonios, ¿ya? Pero al perdonar lo que vemos en el otro, después podemos reconocer, asumir el hecho de que ese horror que vemos en nuestro hermano en realidad salió de nuestra conciencia. Pero luego, gracias al perdón, estamos capacitados para comprender que en realidad este horror, esta cosa insoportable que vemos en los demás, ni siquiera es algo terrible, ni siquiera es algo tan condenable, sino que es un simple error que hemos cometido en algún momento, que es derivado del error original de querer separarnos de nuestra fuente, de querer separarnos de Dios. Entonces, al ir deshaciendo todo este proceso, nos damos cuenta que todo partió de un simple error, la idea de la separación, y después derivó en repetir una y otra vez el mismo error de distintas formas. Siempre el error es separarse de alguien. Cada vez que cortamos relaciones con alguien, que condenamos a alguien, estamos volviendo a revivir el proceso de separación que originalmente fue de nuestro padre, pero después se va vivenciando con hermanos, vecinos, padres, hijos, etc., ¿no? Entonces, este es un largo proceso de perdón para ir deshaciendo todo este tinglado que el ego o la mente errada, ¿no? Aquella parte de la mente del Hijo de Dios que se equivocó y sabemos que después corrigió su error, pero como nosotros estamos metidos dentro de esta experiencia, para nosotros todavía está pendiente, en teoría, el corregir ese error de la separación. Y eso es lo que un curso de milagros nos ayuda a visualizar, comprender y realizar este largo proceso de deshacimiento de la culpa, del pecado, de la maldad, etcétera, etcétera.
Otro elemento importante, un fundamento muy, muy clave del curso de milagros es que este perdón en realidad no lo podemos hacer nosotros a través de nuestra propia mente humana, porque nuestra mente humana básicamente es el ego, y el ego no va a aceptar este proceso de perdón. Para el ego la culpa es lo más real que hay en este mundo, y la separación es lo que le da sentido a este mundo. Y es verdad, sin la separación este mundo no tendría sentido, estaríamos en la dicha de Dios y no en la separación y la dualidad. Entonces es fundamental comprender que al final el proceso de perdón tenemos que entregárselo al Espíritu Santo. Él es el que puede hacerlo por nosotros, pero nosotros tenemos que pedírselo, o sea, tenemos que estar convencidos de que queremos perdonar. En general yo diría que la experiencia de este proceso de perdonar es un proceso tan largo como la vida misma, pero a través de los principios y conceptos de un curso de milagros podemos hacer que este proceso, que puede tomar miles y miles y miles de años, sin embargo un curso de milagros ofrece saltos cuánticos, digamos, en la cual podemos ahorrarnos miles y miles de años si es que comprendemos este proceso de perdón y lo aplicamos en forma, consistente, ¿no? Si tomamos en serio este curso, porque a veces se vuelve difícil, a veces se vuelve complejo, sobre todo cuando tenemos que perdonar y estamos muy, muy imbuidos en el sentimiento negativo hacia otra persona, que es, en definitiva, hacia nosotros mismos, se vuelve bien complejo y hay que tener paciencia, hay que tener constancia y fe, ¿no? Sin fe, seguir este curso es prácticamente imposible. Así que básicamente yo diría que estos son los fundamentos principales de un curso de milagros. Ahora, dentro del desarrollo y la explicación, esto es explicado en infinita variedad de formas, pero el concepto es siempre el mismo. Hay que deshacer la culpa para poder deshacer la dualidad, volver a la unidad, y en la unidad con Dios y con los demás está la paz, el amor, la dicha, la felicidad y todo aquello que es real. Así que si crees que estos principios pueden ayudarte a aclarar el concepto de lo que es la vida, bueno, te vuelvo a invitar a ser un estudiante de un curso de milagros y poder desarrollar este estudio, poder llevarlo a cabo y ampliar totalmente la visión de lo que es la vida. Yo diría comenzar a comprender, porque uno de los elementos que fueron creados en la separación fue la percepción. La percepción es un elemento clave de la separación. La percepción no existe en el ámbito de Dios. Y la percepción tiene una característica muy engañosa, y es que solo acepta en la conciencia aquello que ratifica los deseos del perceptor. O sea, la clásica frase, ves lo que quieres ver. Entonces, si es que no tienes ayuda, siempre vas a seguir percibiendo aquello que te dice, sí, el mundo es real. Lo que hizo un curso de milagros son puras leceras, pura fantasía, y el mundo de la culpa, de la separación, de la lucha, de la muerte, de los constantes conflictos y guerras, etcétera, etcétera, eso es lo real, ¿no? Y mientras no tengas esta ayuda divina para romper ese círculo vicioso de que solo percibes aquello que ratifica lo que ya creías antes, es muy difícil o bien imposible que comiences a comprender cuál es el sentido de esta vida, por qué estamos aquí y por qué, si Dios nos ama con un amor absolutamente incondicional, si Dios es amor y nos ama en forma absolutamente incondicional, ¿por qué tenemos que tener problemas? ¿Por qué tienen que haber experiencias desagradables? Solamente porque estamos en este círculo vicioso de la percepción, en el cual lo que vemos ratifica lo que creemos. Entonces, un curso de milagros creo yo que es un rayo de luz que ha entrado desde el cielo a este mundo y es para mí el compendio de sabiduría más potente que se ha entregado al ser humano para despertar a la verdadera realidad donde todo es amor, dicha y felicidad.
Así es que te invito una vez más a que estudies el curso y puedas ir comprendiendo el sentido de esta vida.